Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Dalia Valdés Garza, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, que preparó esta actividad de ratones de biblioteca con la finalidad de dar a conocer a un amplio público las investigaciones que ahí realizamos. Yo agradezco esta oportunidad enormemente. Siempre es un gran reto dirigirse a un gran público, pero es también pues una gran oportunidad para nosotros darnos a conocer de este modo, para que todos tengan acceso a la información más reciente sobre los temas que desarrollamos, en este caso, acerca de los materiales, de las colecciones, de los acervos que se encuentran en la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales de México, que a eso nos dedicamos los investigadores de este instituto. Antes de comenzar, quiero comentarles que pueden dejar sus comentarios en esta zona de comentarios y que al final yo los responderé con mucho gusto. Y bueno, también verán en la presentación que está mi correo electrónico. Igualmente me pongo a su disposición para cualquier duda. Pues bien, las investigaciones que yo realizo, y comencé con este tema en 2009, es sobre las revistas mexicanas, científicas mexicanas del siglo XX. Bueno, antes estudié alguna del XVIII, pero ya tengo 6 años estudiando las del siglo XX. Y voy a compartirles una presentación. Muy bien. Pues bien, primero, aunque todos seguramente tenemos una idea de que es una revista científica, voy a comenzar con ¿qué es? ¿Sí? Vamos a dividir esta exposición en explicar qué es, cómo investigo y para qué investigo. Muy bien, tengo aquí mi reloj. Pues bien, todos estaremos de acuerdo porque quien ha cursado una carrera desde nivel licenciatura, incluso previamente, pues ha tenido que realizar investigaciones, y en estas investigaciones, pues lo que buscamos es el conocimiento producido en alguna disciplina, en alguna materia, en algún tema, y sabemos que hasta el día de hoy todavía el canal de las revistas sigue siendo pues el más importante en términos de la validación que le dan otros especialistas en la disciplina, y también en términos de difusión. Yo estudio particularmente las de medicina de 1910 a 1970, y ahora en otro proyecto que tenemos de CONACYT, abarcamos las revistas, bueno, una representación, un corpus representativo de revistas científicas de todas las áreas del conocimiento y que nacieron de forma impresa. Muy bien, por ejemplo, en el portal de revistas académicas de arbitraje de la UNAM encontramos que no solo hay revistas científicas de investigación, o sea, estas a que me he referido como las especializadas, sino hay otras categorías, otros tipos de revistas como las técnico-profesionales o las de divulgación. Por dar un ejemplo, cuando queremos buscar, por ejemplo, nosotros que estamos en la UNAM, y bueno, cualquiera puede acceder a este buscador, ya los contenidos se necesita una clave, pero por ejemplo, ayer que hice una búsqueda de artículos de revistas especializadas sobre el tema COVID, encontré 90,005 artículos. Genial. De hecho, cuando empezó a escucharse esta palabra, inmediatamente fui a buscar qué había, y bueno, parece que ya hay bastante, entonces había menos, y evidentemente no todo es comprensible porque hay disciplinas que son muy complejas, ¿no? También, como les decía, hay otro tipo de publicaciones que no son especializadas, como esta que acaba de surgir, justo a partir de la circunstancia en la que estamos ahora, y en su primer número, en abril de 2020, está este boletín sobre COVID de la Facultad de Medicina de la UNAM, muy interesante y que les recomiendo. De hecho, tiene artículos
no tanto especializado, sino con una finalidad didáctica. Pero, por ejemplo, también en el instituto, hablando también de los recursos digitales que ofrece la Biblioteca y la Hemeroteca Nacional de México, que es otra de las finalidades de estas exposiciones de parte de los investigadores, está el sistema de índices de la Hemeroteca Nacional de México, en la que, por ejemplo, en la que se exponen, por ejemplo, notas periodísticas. Ellos también, a partir de esta situación del COVID, se dieron a la tarea de reunir notas en la prensa acerca pues de este tema, y están disponibles, y evidentemente tienen un filtro de ser notas periodísticas críticas y a las que un amplio público puede acceder. Tienen otros índices también, por ejemplo, de otras revistas del siglo XX, del principio del siglo XX, y hablaré un poquito después al respecto. Ahora, ¿cómo investigo? Bueno, se imaginarán que hay distintos modos de acercarse a los estudios del libro, ya sea libros. Cuando hablo de libro, me refiero también a revistas, a cómics, a periódicos, ¿sí? Etcétera, a todo lo que resguarda la Biblioteca Nacional de México, libros infantiles, etcétera. Hay diferentes maneras de estudiarlo, y bueno, pues a lo mejor ustedes se imaginan, bueno, ¿cómo hará Dalia? Bueno, quizá llega a su cubículo y, bueno, pues aprovecha la facilidad que le ofrece la Biblioteca Nacional Digital de México, que es otro recurso digital al que los invito a acceder, y bueno, empieza a buscar las revistas y tal, y pues las va estudiando. Bueno, pues resulta que no es así, en mi caso no es así. Bueno, esta es otra página de la Hemeroteca Nacional. Estos son los objetos digitales a los que se accede. ¿Por qué es así? ¿Y por qué pongo esta pirámide y esta arqueóloga y este paleontólogo? Porque resulta que, pues, imaginemos que se le dice a un arqueólogo o a un paleontólogo que haga su investigación a partir de fotografías de pirámides o de estos restos fósiles. Pues realmente sería sí posible, pero complicado, porque en realidad ellos necesitan acceder a la evidencia original para obtener información de primera mano, por ejemplo, para datar, ¿sí? Para saber de qué materiales está hecho, o simple y sencillamente para saber de qué época son, de qué fechas son. Muy bien. Pues del mismo modo, también el tipo de investigación que yo hago, tengo que hacerla directamente con los objetos físicos, que son estos. Estos son ejemplos, estos son fotografías de los materiales que yo consulto. Y ustedes me dirán, pero son revistas. Pues sí, pero recordemos que en la biblioteca las revistas están acumuladas en tomos. Y ahí tomé fotografía específicamente a porque se ve cada uno de los números se pueden diferenciar en este tomo, que bueno, necesita por ahí una restauración, pero bueno, ese es otro tema que y yo lo pongo porque nos pone en evidencia que son pues los diferentes números en el tomo. Aquí lo que yo les quiero decir, hablando de las diferentes formas de analizar un libro, es que también se puede hacer a partir de disciplinas especializadas, por ejemplo, la bibliografía, la literatura, la historia, la conservación y otras, que son todas auxiliares en los estudios del libro, pero también hay otro modo de hacerlo, que es de manera interdisciplinaria, que es simple y sencillamente la combinación de disciplinas. En mi caso, mi acercamiento al libro es a partir de la combinación de la historia con la bibliografía, que da como resultado una historia de la edición. ¿Qué investigo yo de las revistas? Bueno, pues por ejemplo, ¿quiénes hacen las revistas? ¿Sí? Independientemente de los autores y cuántos artículos escriben y todo eso, hay otra disciplina que se encarga de esto de las métricas y todo esto. A mí lo que me interesa estudiar con una perspectiva histórica, además, es quiénes hicieron estas revistas, qué hace cada una de esas personas, qué publican, cómo lo publican, quién financia, cómo venden, cómo distribuyen, cómo se relacionan las personas que hacen estas revistas con las que hacen otras, ¿sí?
y cómo nos llegan hasta hoy también recopilo información acerca de eso. Y quiero poner breves ejemplos de revistas que puedo mostrar porque, bueno, ya no están protegidas por derechos de autor. Esta es de 1916, como pueden ver, y de hecho es algo que olvidé comentarles de la Biblioteca Nacional Digital de México, que pues tiene esa limitación en el caso para mi investigación, que solo puede, bueno, exponer materiales o que de los que obtiene permiso o que sean publicados después de en este caso, pues de 1921, ¿sí? O sea, ya porque están protegidos 100 años. Bueno, yo hice una investigación también de caso, un estudio de caso del Boletín de Ciencias Médicas, lo conozco muy bien, es una publicación que se editó de 1910 a 1916. Su editor fue Manuel Soriano, un médico militar, gran experto editor. Y bueno, lo que les quiero mostrar es que con esta perspectiva histórica descubrimos que en las revistas hay elementos que en una revista de hoy sería prácticamente imposible encontrar. ¿Por qué? Porque tenían las revistas otras finalidades, los que las hacían tenían propósitos distintos al que se tiene hoy de solamente de difundir el conocimiento especializado, que es el principal. Entonces, este es un ejemplo. Este es un ejemplo en la página de Siena, que les mostré antes, de los géneros, de los tipos de textos que podemos encontrar, por ejemplo, en el boletín y en otras publicaciones también que están ahí, y que los invito a consultar este sistema de índices, que es muy interesante. Aquí, por ejemplo, les doy un ejemplo de una ficha de esta base de datos que va desplegando texto por texto de la publicación durante sus casi 6 años. Y, por ejemplo, aquí vemos uno con el título de Víctimas del tifo, ¿verdad? Había epidemias, evidentemente, como siempre las ha habido. Bueno, este es un ejemplo. Aquí es otra publicación, esta es de 1920, Medicina, revista científica, órgano de la Escuela Nacional de Medicina, y esta la muestro para que veamos cómo también incluso en las funciones son muy distintas de las que podemos encontrar ahora. Por ejemplo, aquí hay un jefe de redacción, un administrador, redactores, que son funciones que difícilmente encontraríamos o prácticamente no encontraríamos en una revista científica. Y este es rápidamente un ejemplo que es de más adelante, pero lo pongo rápidamente nada más para mostrar que incluso hay secciones literarias, hay publicidad como esta de Coca-Cola y muchísima publicidad de productos de diversa naturaleza, no solo como la Coca-Cola, sino medicamentos, evidentemente cuestiones más dirigidas a los médicos. Y quiero finalizar con dos cosas. Primero, diciéndoles que el concepto que hoy tenemos de revista científica y la definición, pues con las perspectivas históricas de las distintas disciplinas y también de los profesionales de la edición, se van ampliando de tal manera que, como esta investigación lo permite, podemos entender cada vez mejor qué significaba hacer una revista científica en otras épocas. En este caso, a lo largo del siglo XX, que encontramos enormes diferencias, sobre todo antes de 1970, de la creación del CONACYT. Finalmente, justo acabo con la reflexión de para qué estudiamos la revista científica. Y bueno, pues en primer lugar, justamente para aportar a otras disciplinas, en esta perspectiva, en mi caso de historia de la edición, aportar maneras de entender mejor el fenómeno de las revistas científicas, sobre todo en su paso de esta estructura en la que se hacían al modo como de un periódico, allá la profesionalización y la edición científica. También nos sirve en términos patrimoniales porque rescata características de las revistas, algunas revistas que pues están hechos en materiales muy frágiles, papel muy delgado, de tal manera que, bueno, pues promovemos la memoria de estas revistas y la cuestión patrimonial a través de su registro muy, muy específico y pormenorizado. Y pues eso es prácticamente lo que yo les quería compartir hoy.
estoy a punto de acabar una de mis investigaciones, que es sobre las revistas de medicina, y la otra sobre las revistas de CONACYT. En este caso pretendemos analizar 500 revistas. Sabemos que pues, la situación en la que estamos ahora nos impide por el momento la consulta directa. Esperamos poder retomarlo y pues aportar nuevo conocimiento, no solo acerca de todas estas revistas, sino también de cómo estudiar las revistas. Esa es una de las principales aportaciones que queremos hacer. Y agradezco al instituto esta idea, esta oportunidad para poder transmitirles lo que yo hago y en lo que me ocupo todos los días para pues aportar conocimiento en esta área de historia de la edición que me apasionó. Muchísimas gracias y les mando un saludo a todos.